somos muy atraídos a la biografía de personajes en general. Y a veces tienen que suceder ciertas cosas para que surja el interés. Nos encontramos esta semana con la noticia del fallecimiento del famosísimo Juan Gabriel, y ahora todo el mundo es experto en la vida de Juan Gabriel. Ya le salieron hijos, amantes, familiares, de todo, y todo el mundo sabe, y sacan una historia que nadie sabía, solo ellos. Y todo el mundo está con la vista puesta en las noticias, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las redes, interesados en la historia de este personaje. Y yo no tengo nada en contra de que podamos estar interesados en la biografía de un personaje. Más bien estoy enfatizando cómo es que somos atraídos, porque estamos en esa búsqueda. Ese es el modelo de alguna manera que Dios nos puso. Yo inclusive recuerdo cuando niño, porque como le he dicho, sí fui niño, aunque no lo crea, o sea, llegué a ser niño en un momento dado. No, Jorge, no hagas esa cara, sí fui niño. Sí. Recuerdo esas ir a escuela dominical. Todavía me puedo ver. Aquí está sentada mi mamá, ¿verdad? No me dejará mentir. Pero me puedo ver cómo llegábamos a la iglesia en familia y yo con mi trajecito. Habrá sido niño, pero de traje y corbata y con mi Biblia en la mano, a mi clase de escuela dominical, ¿sí? Escuchar lecciones de personajes bíblicos que me impulsaban lógicamente a soñar. Tantas historias que más adelante yo le contaba a mis hijos, por ejemplo, antes de ponerlos a dormir en las noches. Y me acuerdo de esa famosísima Biblia sencillita que decía: la Biblia en cuadros para niños. Y tenía muchos gráficos y les gustaba mucho a mis hijos que se los leyera antes de dormir. Ese Noé rodeado de animalitos enfrentando la tormenta, un Jacob luchando con un ángel, un José con su famosísima túnica multicolor, un Moisés a punto de cruzar el Mar Rojo, y ni qué decir un Sansón con esa fuerza que tenía, derribando esas columnas y haciendo que toda una casa cayera. Una reina Esther con su corona, su belleza descrita en la Biblia, salvando al pueblo de Dios. Un Jonás metido en el vientre de un gran pez, no era una ballena, era un gran pez, dice la Biblia. Un Pedro negando a Jesús. Una María ungiendo los pies de Jesucristo. Un Pablo en camino a Damasco encontrándose con Jesucristo. Y podríamos seguir una y otra historia tras historia que llaman la atención y nos impulsan. Yo no sé cómo te sientas. Yo leo segunda carta de Timoteo en el capítulo 4, cuando Pablo se está despidiendo. Pablo sabe que eso fue lo último que estaba escribiendo. Por si usted no lo sabía, la segunda carta de Pablo a Timoteo fue lo último que Pablo escribió antes de morir, y lo escribió sabiendo que ya moría. Sabía, dice, estoy a punto de ser ejecutado. Es que podríamos decir que la segunda carta a Timoteo son las últimas palabras de un hombre a punto de morir. Y cuando leo yo, cuando dice, he acabado, he terminado, y me motiva cuando leo y digo, yo no podría decir eso. Si alguien a mí me dijera, Enrique, hoy te acabas, yo no podría decir, está bueno, al cabo ya acabé. No, yo me quedo corto, y entonces me impulsa a moverme, a buscar qué más quiere Dios de mí, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. No quisiera desperdiciar un solo instante. A lo que quiero llegar es que esos personajes nos inspiran, nos impulsan a buscar más de Dios. Cuando vemos a un Moisés hablando cara a cara con Dios, yo no sé si a mí digo, ¿cómo me encantaría poder llegar a un punto en mi vida así, que yo pueda, así como Moisés, pero dice, nadie más como él. Me ganó el 20, ¿verdad? Me ganó la tirada, como dicen. Pero sí me doy a entender, nos impulsan. Cuando vemos entonces a un rey David con todos sus defectos y sus virtudes, y ver que alcanzó el nombramiento de parte de Dios como un varón conforme a su corazón, y yo digo, entonces yo sí puedo.
Es importante que no perdamos de vista esta realidad, ¿sí? Y tantos otros personajes más que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera sabemos por nombre. Dice en la carta a los Hebreos, abra la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en los versículos 32 al 34. Y dice, ¿y qué más digo? ¿Se acuerda que está haciendo un recuento de todos esos personajes de la fe en Hebreos 11? Y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Óigame, nada de eso nosotros andamos. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y yo digo, yo ni la sombra de ninguno de ellos. Yo no he hecho huir a nadie. Y entre todos estos nos encontramos con nuestro personaje de hoy, personaje que estaremos viendo por varios miércoles. David, un hombre de pasión y destino. Un hombre de pasión y destino. A simple vista, no parece haber nada acerca del personaje de David que podría haber impresionado a Dios. Y esto a mí me habla mucho de cómo yo pueda sentirme. David no tenía la apariencia distinta a cualquier otro joven israelita de aquel entonces. No era que dijeras tú, era extraordinariamente diferente. Era un muchacho como todos los demás. Vamos ahora sí al primer libro de Samuel, en el capítulo 16. ¿Y qué encontramos? Que la Biblia nos dice de David. No nos dice demasiado. Primero de Samuel 16:2. Doce, váyase para acá, no lo tengo en el 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Ahorita vamos a ver qué está sucediendo, pero yo lo que quiero es que vea la descripción que se hace de David. Y era rubio. Todos los israelitas eran rubios. ¿Por qué no crea que güero de ojos azules? O sea, el tipo de descripción es de un hebreo. Hermoso de ojos y de buen parecer. Esta es la descripción que se nos da. Inclusive eso que dice rubio, algunos dicen que más bien era bronceado, no tanto rubio de cabello, sino un tono bronceado. Y después debe estar en el desierto, en el campo, pastoreando ovejas, pues a lo mejor el bronceado era por eso, ¿no? Pero su apariencia no era nada extraordinaria, nada fuera de lo común. Y además era muy joven. Regreses el versículo 11. ¿Y qué dice el 11? ¿Sí? Dice, porque se acuerda que ahorita lo vamos a ver, pero están pasando los hermanos de David y Samuel recibiendo instrucciones de Dios. No hay ninguno de esos. Dice, ¿qué no te queda otro hijo? Y el papá le dice, bueno, queda aún el menor. Algunos expertos dicen que el menor no se refiere al más pequeño de edad. Algunos dicen que se está refiriendo no nada más al menor de edad, sino el menos importante. O sea, lleva como cuando hablas de doble sentido, no nada más es el más jovencito, sino además es el menos importante. Dicen los expertos que eso es lo que significa. Sí. Y además ese apacienta ovejas. O sea, la expresión que está haciendo el papá de David acerca de su hijo David no es nada halagador. No encontramos, sí, me queda un hijo, no, ese hijo, no, está al revés. Queda el menos importante, el más chamaco, y lo peor de todo, se dedica a ser pastor de ovejas. Esta es la descripción que encontramos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que David no era un hombre de mundo, no vivía en una gran ciudad,
¿sí? Para nada. Ahí mismo en el capítulo 16, primero de Samuel 16, pero ahora sí el versículo 1. Y mire de dónde era. Dice, cuando le está diciendo Dios a Samuel que vaya, dice, te voy a enviar a Isaí de Belén, ¿sí? Era una ciudad chiquita. Belén siempre fue una ciudad chiquita. Es más, ¿se acuerda el pasaje de Miqueas 5:2? Y dice, tú, Belén, cuando está hablando de la profecía de Jesús, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Como diciendo, eres un pueblito tan pequeño, tan ciudad tan pequeñita, que insignificante, que ni siquiera debe estar contada en la geografía del pueblo. De ahí era David. Es que lo vemos, un chamaco, jovencito, su papá no valoraba lo que era, pastoreaba ovejas en un pueblito insignificante. Fíjese, no era muy conocido, ¿sí? Al grado que hasta su propio papá se olvidó, así como, ay, sí es cierto. ¿No le ha pasado a veces que de repente, gracias a Dios a mí no me pasó, pero he escuchado de algunos papás que de repente dicen, no, pues fuimos además hubo un caso de aquí, que los papás trajeron a su hijo o hija a la iglesia y se fueron y aquí lo dejaron. Se les olvidó. Así me imagino a este hombre, Isaí, el papá de David, así como, mira a mi hijo, mira el otro, mira, no. Y de repente, ¿no tienes más? Ay, sí es cierto, me queda uno. ¿Dónde andará el pobre? Imagínese nada más, o sea, se le olvidó que existía. Y Samuel dice, ve por él, tráemelo. Tuvieron que mandarlo traer. A los demás nadie los mandó traer, ¿se fija? O sea, yo me imagino que a lo mejor Isaí dijo, hijos, vénganse, viene Samuel y viene para escoger un rey. Vénganse todos, órale, aquí tienen que estar a ver sus mejores ropas. A David ni siquiera le dijeron, báñate, David, para que te presentes ante el profeta. No, vayan por él. ¿Se puede imaginar? O sea, bueno, no es de rasca y huele, ¿verdad? Envía por él. Y a pesar de todo esto, fue a ese a quien Dios escogió. Oye, eso a mí me anima mucho. Ahora, para poder comprender mucho del entorno de lo que vamos a estar viendo en David, mucho de eso, vamos regresándonos un poco en la historia de este gran rey. Regresémonos unos 40 años atrás de este incidente. David había nacido en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba muy alejado de Dios. Estaban muy alejados de Dios. Inclusive el sacerdote Elí, me estoy regresando en tiempo, ¿verdad? Elí, el sacerdote que fue el sacerdote que forjó a Samuel, ¿sí? Con sus hijos malvados, corruptos, ya inclusive para este momento ya había pasado el tiempo y estaban fuera del mapa. Samuel, el sucesor, el escogido por Dios, es considerado como el último de los jueces, un gran profeta, un sacerdote, el último de los jueces, ¿sí? Y ya estaba anciano, ya estaba grande de edad. De alguna manera poca gente sabía los antecedentes ya de Samuel, puesto que había pasado tiempo. Lo que sabían era que era un hombre avanzado de edad y que tenía también hijos malvados, porque a Samuel también le salieron sus hijitos medio joyitas, ¿verdad? Es que regreses a 1 de Samuel en el capítulo 8, 1 de Samuel 8:1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así que el pueblo de Dios en ese momento estaba decepcionado. Me estoy regresando en el tiempo, ¿verdad? Estaban decepcionados por la corrupción de en este caso jueces, sacerdotes, y entonces fueron impulsados a querer mejor un rey. Hace tiempo platicábamos en un sermón acerca de las generaciones
y decíamos que en realidad en la casa de Samuel se gestó la monarquía del pueblo de Dios, que lo llevó a un alejamiento de Dios en realidad. Y entonces, aunque hubo varias razones por las cuales el pueblo pidió rey, ahorita las vamos a ver, en el versículo 5, primero de Samuel 8:5, le dijeron, el pueblo le dijo a Samuel: he aquí, tú has envejecido, está roquito, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí en este versículo encontramos 3 razones que impulsaban al pueblo de Dios a querer un rey. Número 1, ¿qué decían? Envejecido. O sea, Samuel, tú que eres ahorita el líder, ya estás a punto de estirar, ¿no?, la pata, de colgar los tenis. Estás viejito ya, ¿sí? Número 2, ¿qué dice? Tus hijos no andan en tus caminos. ¿Sabes qué? Tu descendencia no la hace. No van a dar el ancho. Hay mucha corrupción en ellos. Tú estás viejo, se te va a acabar el tiempo, tus hijos no están listos, ellos no son. Y número 3 dice, como tienen todas las naciones. Son las 3 razones por las cuales están ellos buscando un rey. Ellos querían ser como los demás. Qué importante es que cuidemos de no ser influenciados por el entorno. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántos puntos de integridad y de moral sacrificamos porque la sociedad de alguna forma lo está viviendo? Pero estaba viejo, sus hijos no prometían nada por ser corruptos y habían sido influenciados por los otros pueblos o naciones del entorno, y ellos decían, nosotros también queremos un rey. Después de todo esto que está sucediendo, ellos reaccionan, ¿sí? Ellos querían ser como todos los demás, copiones, ¿sí? Ellos no estaban dispuestos a que fuera Dios el que resolviera la problemática. En realidad ellos habían venido experimentando, ellos como pueblo, experimentando que era Dios el que estaba poniendo un sacerdote tras otro. Entonces lo único que tenían que hacer era esperar a que Dios pusiera un sacerdote. ¿Se acuerda? Elí no era familiar de Samuel. Elí era el sacerdote principal y tenía 2 hijos corruptos. Interviene Dios, ¿sí? Interviene Dios y mete a Samuel. Inclusive, ¿se acuerda aquel famoso pasaje cuando Dios le habla a Samuel y ese canto de niños? Duerme junto al templo un tierno niño. Si no se lo sabe, se lo recomiendo, ¿verdad? Sobre todo para sus hijos. Arrullan, ese canto arrulla muy bien. Se lo digo por experiencia, así dormía a mis hijos, ¿no? En donde Dios llama a Samuel y le dice, ¿sabes qué, Samuel? Déjame decirte algo. Elí no ha estorbado a sus hijos de pecar, por lo tanto lo voy a quitar. Entonces Dios, ante el problema de un Elí viejo con 2 hijos pecadores corruptos, Dios interviene y pone a Samuel. ¿Cuál era lo lógico que viéramos? Porque así se comportó Dios con todos los jueces y líderes y profetas. El punto es que cuando Samuel llega a la vejez, también tiene 2 hijos corruptos. El punto era, espera a ver si Dios manda otro Samuel al templo. No sé si me doy a entender. El pueblo no estaba dispuesto a esperar ya. Ya no quiso esperar. ¿Y cuántos de nosotros estamos así? Nos desesperamos. Es que si no actúo ahorita, si no hago algo ahorita. Y actuamos. El pueblo de Dios actuó pidiendo lógicamente que se le pusiera un nuevo rey. Versículo 7, estamos en 1 de Samuel 8, versículo 7. Le dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Pero no sé, ¿sabe cómo leo este pasaje? Si pudiera yo ver a Dios con emociones similares a las nuestras, yo vería a un Dios con dolor de corazón. La Biblia nos dice, como un profeta nos dice que el corazón de Dios se inflama. Y se inflama se refiere, se apasiona, ¿no? No está hablando nada de inflamación. Pero me refiero, Dios tiene emociones. Y aquí, ¿sabes qué dice? Haz lo que ellos te digan porque no te han desechado a ti. Samuel, no te creas que tú eres, o sea, tú no tienes nada que ver en esto, sino a mí me han desechado, dice Dios. Ay. Y ¿sabes cómo creo que debemos que
¿Cuántas cosas hemos hecho por encima de Dios? Y me refiero, en lugar de buscar a Dios, buscamos otros métodos. Me siento triste, deprimido, en lugar de buscar a Dios. Bueno, esto queda para las mujeres, ¿no? Van y se compran un par de zapatos. Están tristes y dolidos porque se murió Juan Gabriel. En lugar de esperar el consuelo de Dios, y se van y se echan una botella. Ya tiré el agua. Botella, pero de licor, ¿no? Si me doy a entender, no esperamos a que sea Dios el que accione. No esperamos, el pueblo de Dios no estuvo dispuesto a accionar. A esperar, perdón. Ellos accionan. ¿Sabes qué? Dame rey. Realmente yo esperaría que Samuel dijera: ¿saben qué? Calmados, acuérdense qué pasó conmigo, miren, espérense, verán cómo Dios va a poner. Yo estoy seguro que Dios, a lo mejor no sé, yo no puedo saber, Dios tiene el control de todo, pero a lo mejor Saúl no hubiera sido el primer rey, sino otro profeta más, yo no sé. Pero ellos no estuvieron dispuestos a esperar a Dios, y Dios dice: a mí fue el que me desecharon, para que no reine sobre ellos. Esto es bien importante. ¿Se acuerdan que si estuvieron ustedes aquí el domingo en el sermón, hablábamos cuando Mical, la esposa del rey David, se burlaba porque David estaba danzando? ¿Se acuerda? Y dice: te vulgarizaste. ¿Qué no te das cuenta, David, que tú eres el rey? ¿Y qué dijo David? Yo soy príncipe, el rey es él. Creo que este es el enfoque que le hacía falta al pueblo, ¿sí? Y dice, versículo 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Yo vuelvo a lo mismo, yo veo así, no sé, veo un corazón de Dios enternecido. Si Dios pudiera llorar, me lo imaginaría con una lagrimita saliendo. ¿Te has sentido así cuando la persona que amas, en cualquier sentido de la palabra, prefiere otras cosas o prefiere a otras personas en lugar que a ti? Y provoca algo acá adentro, ¿sí? Después de todo lo que ellos estaban viendo, y Dios como que le dice: dales lo que piden. ¿Eso quieren? Eso ten. Órale, eso ten, ¿no? Versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Mire, Samuel está diciendo: que quieren rey, órale pues. Ya dijo Dios: eso quieren, nada más déjame advertirte algo. Esto es lo que va a suceder. El rey que reine sobre ustedes va a tomar a vuestros hijos, los va a poner en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. No estaba sucediendo eso en este momento. El pueblo de Dios no tenía que hacer todo esto, no había rey. Y dice: y nombrará, versículo 12, para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Versículo 13: tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Órale, hacer tortillas. Versículo 14: asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Versículo 15: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, no las tuyas, las de él. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Me recuerda así como cuando los papás te advierten: no, mira, mijito, si haces esto te va a pasar esto. Y después eso pasó. ¿Cuántas veces en mi vida me fui en desacato a la dirección de mis padres y sufrí las consecuencias? Aquí está, claramente se les está, y no les importó en ese momento. No importa, todos queremos rey. Después vendrían en la historia del pueblo las quejas y las consecuencias. Y creo que así somos muchos de nosotros.
Dios nos advierte y persistimos en nuestra necedad. No vayas por ahí, no hagas eso, no te comportes así, no sigas esto, no tengas ese hábito, no tengas ese vicio, no te juntes con tal persona, no hagas esto, no hagas esto otro, porque no tanto porque te lo prohíbo, sino para protegerte, porque vas a sufrir las consecuencias. No me importa. Y después cosechamos, ¿sí? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabe qué me sorprende? Que ni siquiera se atrevieron a decir: bueno, tiene razón Samuel, de todas maneras queremos rey, pero vamos a poner mucho cuidado para que esto no pase. Vamos a estar pidiendo la dirección de Dios, vamos a pedirle a Dios que Él nos ponga un verdadero rey y que no nos pase. No me importa, de todas maneras queremos rey, igual que todos los demás queremos rey nosotros también. Se fija, este es el colmo de la necedad, y tú y yo somos neciecitos en muchas cosas. Así que Dios escogió al que sería el nuevo rey, en este caso Saúl. ¿Se acuerdan? Me estoy regresando en tiempo. Ahora vais al capítulo 9 de Primero de Samuel. Primero de Samuel 9, 1. ¿Quién era Saúl? Un varón de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Hombre valeroso, órale. Sí. Se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, pero tenía él un hijo. El valeroso no era Saúl, era su papá. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso. Este sí, órale. Estaba guapísimo, como dirán en tu tierra, Jorgito, allá en Chilangolandia, estaba guapérrimo. Guapérrimo, dicen, ¿no? No sé por qué dicen eso, pero... Y se hace como que no le hablo a él, ¿verdad? Se hace así como... Sí, no, pero él no es chilango, tú sí. Cuando hable de Sonora, agarro para acá. Cuando hable de Toluca, entonces un poquito a tu derecha. Joven hermoso, no había nadie más que él. ¿Se puede imaginar? El más guapo de todos. ¿Se puede imaginar a las muchachas? Recuerdo allá en la Ciudad de México, aquí está también mi hermana, de un ginecólogo. Un ginecólogo, haga de cuenta un artista. ¿Se acuerda de? Ahorita se me fue el nombre de ese cantante. Bueno, alto así, derechito. Y todas las mamás querían ir con ese ginecólogo. Así me imagino, pasaba Saúl y no sé, un suspiro le sacaba a todas las mujeres. No sé, es lo que está diciendo. No había otro más hermoso que él. Y por si fuera poco, y era chaparrito, es como Saqueo, pero era chaparrito, ¿no? Aquel Naamán era rico y poderoso, pero era leproso. No, este era guapo, el más guapo de todos, y dice, en hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. O sea, era alto además. Imagínense pasar, oiga, donde quiera, llamaba la atención. Atractivo, llamando la atención. Váyase primero de Samuel capítulo 10, versículo 22. Me tengo que ir porque estamos haciendo un recuento histórico, ¿verdad? Primero de Samuel 10, 22. Porque estoy encontrando las definiciones. ¿Ya se puede imaginar ahora a Saúl? Un hombre alto, me lo imagino derechito, guapo, guapísimo, que todas las muchachas volteaban a verlo y llamaba la atención. Y acá nos dice también otra vez otra característica. Cuando están a punto de nombrarlo, de ungirlo como rey, primero de Samuel 10, 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, o sea, el candidato. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido. Me recuerda a Gedeón. Está escondido entre el bagaje. Imagínense ese gorila grandotote, guapérrimo, y no sé, ¿sabes qué, mi hermano? No puedes tener todo. Sí, como decía un hermano que ya falleció, decía: yo le pedí a Dios que me hiciera rico y guapo, y pues nada más me hizo guapo, dice, pero no me hizo rico. No podemos, ¿sabes qué? No puedes ser todo.
O sea, a lo mejor tenía todo lo atractivo físico, pero está escondido. Al final de cuentas nos muestra nervios, temeroso, no sé. Y entonces corrieron y lo trajeron. No sé si lo trajeron arrastrando a fuerza o qué. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, vuelve a decirnos, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel le dijo al pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Aquí vamos a ver un contraste cuando hay el nombramiento de David. Saúl está reuniendo todos los requisitos físicos que el hombre ve. Ahí se lo dejo porque lo vamos a ver más adelante, el próximo miércoles. Todo parecía perfecto, el candidato perfecto, pero el tiempo demostraría todo lo contrario. El tiempo demostraría que Dios siempre habla con la verdad. Ahora váyase a 1 de Samuel capítulo 15, en el versículo 11. Y mire lo que dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Hace algunas semanas Dios me hablaba con este pasaje, porque obedecemos a medias y creemos que estamos obedeciendo porque obedecemos a medias, pero no nos fijamos en la parte que no obedecimos. Solo nos fijamos en lo que sí hacemos bien, en donde sí somos santos. Señor, o sea, vengo a la iglesia todos los domingos y predico 2 sermones cada domingo. Mijito, pero no, sí, Señor, ya sé, sí. Regrésese a 1 de Samuel 13:13. Ahí lo voy a traer para arriba y para abajo. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Mira lo que dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Oiga bien, príncipe sobre su pueblo. Parece muy trivial, pero observe la distinción entre rey y príncipe. Un príncipe reconoce que hay un rey encima de él, y ese es como Dios ve a David, varón conforme a su corazón. Príncipe. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios ya tenía nombrado a alguien más, y David debió haber, inclusive David ya tenía, no sé, dicen algunos que era tan joven que como después de que Saúl empezó a ser rey, David nació como 10 años después. O sea, estamos hablando de una diferencia de edad fuerte entre David y Saúl. No estamos hablando que eran contemporáneos, bueno, que eran de la misma generación. David inclusive estaba viendo que en la Biblia no cuántas veces se menciona el nombre de David, sino de qué personaje se dedican más capítulos de la Biblia. Y por ejemplo, de Abraham estuve buscando, curiosamente, dedica a la Biblia 14 capítulos. De José, 14 capítulos. De Jacob, 11 capítulos. Inclusive del gran profeta Elías, 10 capítulos. Y de David, solo en el Antiguo Testamento, 66 capítulos del Antiguo Testamento hablan de la historia o nos narran algo histórico de la vida de David. Fíjese nada más qué increíble. Qué increíble. Un gran personaje. Inclusive estoy batallando para dosificar este tema en pocos miércoles, porque es tanto lo que se puede aprender de David que podríamos hacer el resto del año, y no quiero eso. Y ahí está una lucha que estoy ahorita teniendo en dosificar el tema. Y antes de seguir, quisiera aclarar algo. Podría parecer
Porque muchos pensamos así, que Dios escoge a los capacitados para servirle. No, es que yo no estoy preparado, pastor. No, pastor, es que yo no sé hacer eso, pastor. No, pastor, es que sabe que yo no. Mira, ahora lo llevo al Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Este pasaje me encanta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Es que mira, si me dices necio, te digo gracias. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo menospreciado, lo vil, lo débil. Hace tiempo leí un comentario con respecto a quién escoge Dios, y me gustó el comentario. Dice: Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los que escoge. No esperes a estar preparado y capacitado para servir a Dios. Sírvele, ponte a sus órdenes, póntele a su servicio, Él te va a capacitar. Sería ilógico que Dios te ponga en un área de servicio y no te dé la habilidad para realizarlo. Para eso nos ha dado los dones espirituales. Y Dios está buscando personas como tú y yo, sí, como tú y yo, comunes y corrientes, y no me lo malentiendas en lo corriente, ¿verdad? Personas ordinarias. Pero dentro de eso hay ciertas características que debiéramos ir manifestando, como número uno, una espiritualidad. No podemos servir a Dios si no somos espirituales. Y no me refiero santos, no me refiero que andemos siempre en las nubes, sino una vida espiritual. ¿Se acuerdan? Un pasaje muy bonito en 2 de Crónicas 16:9. 2 de Crónicas 16:9. Y dice: porque los ojos de Jehová contemplan, ¿se puede imaginar? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Fíjese nada más, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y corazón perfecto no quiere decir que somos perfectos, ¿sí? Corazones humildemente consagrados a Él, que lo estamos buscando. A eso me refiero con una espiritualidad. No podemos pretender, por más habilidad que tengamos o poca habilidad que tengamos, servir a Dios si no estamos dependiendo de Él, buscando que Él sea el centro, el objetivo de todo lo que hacemos. Espiritualidad. Pero también, número 2, humildad. Tenemos que aprender a ser humildes. Aprender a ser humildes. Vemos precisamente a un David humilde, sencillito, de Belén, de una familia insignificante, pastor de ovejas, apestoso a borreguitos. Miren lo que dice Salmo 78:70. Eligió, lógicamente Dios eligió a David su siervo. Dígame si la palabra siervo no habla de humildad. Su siervo. Y algo que yo le he enseñado aquí cuando hemos hablado de doctrina básica, que la palabra siervo en la Biblia, podríamos decir que fue una traducción benevolente. La palabra, por ejemplo, en el griego, siervo, es una palabra griega que se lee más o menos doulos. Y doulos, porque hay muchas palabras en griego que tienen muchos significados, pero doulos, que se traduce en nuestras Biblias como siervo, solo tiene un significado, uno solo, no hay más, no tiene varios. ¿Y sabe cuál es? Esclavo. Pero imagínense, si somos esclavos de Dios, no les gustó a muchos. Algo menos agresivo. Siervo,
David mi siervo, ¿sí? Entonces eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde lo agarró? No lo agarró en el palacio. ¿Por qué no conservó la vida, no sé, de Jonatán, el hijo de Saúl? Inclusive de Mefiboset, ¿verdad? Otro descendiente, había mucha familia de Saúl. Pudo haber escogido Dios a alguien de ahí, pero no, precisamente de las majadas de las ovejas. Dice, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme, y aquí nos va a dar la segunda clave de la tercera característica, a la integridad de su corazón. Espirituales, humildes, de integridad. Debemos ser íntegros. Inclusive el Salmo 89, el versículo 20, no lo busque, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Vemos a un David humilde, dispuesto a servir. Mi hermano, déjame decirte algo, la verdadera humildad me obliga a servir. Me obliga a servir. Te podría decir con todo el debido respeto, mi hermano, si no estás tú sirviendo en la iglesia, yo te diría, revisa tu humildad. A lo mejor se te hace poca cosa. Recuerdo que en una ocasión lanzaste una invitación, creo que en Varones, ¿no, Gil? Que el que quisiera ayudar, que se acercara con el pastor, algo así. ¿Te acuerdas? Ya tiene varios años, ¿no? Y nadie se acercó, y de repente se acercó un varón: pastor, pues yo escuché que dijeron, vengo aquí a ponerme a sus órdenes, dígame, porque yo quiero servir, ¿cuándo predico? Y le digo: mi hermano, por ahí no se empieza. No, yo solo predico. Ah, bueno, yo le llamo. Sí, se necesita humildad, espiritualidad, integridad, humildad, humildad y luego la integridad, ¿verdad? Conforme a la integridad de su corazón. Íntegro. ¿Sabe cuál es la mejor definición de íntegro? Déjeme ponerlo en otras. Imagínate que tuvieras una cámara que estuviera filmando, y sabiendo que te están viendo, ¿cómo te comportarías? El problema, nos falta integridad porque cuando venimos a la iglesia nos portamos de una manera, cuando vamos al trabajo nos portamos de otra, si nadie nos está viendo nos portamos de otra, si el pastor me está viendo entonces me porto de otra. ¿Se fija? No hay integridad. No hay. David era el que era, o sea, ahora sí que con sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no lo veo a David preocupado por el qué dirán. Y el día que lo hizo, llegó el profeta y lo puso como camote, como dicen, ¿no? Entero, de vida sencilla. Mi hermano, ¿cómo hacen falta hombres y mujeres de integridad en el pueblo de Dios? Y empieza por mí, no estoy atacando a nadie, mi hermano. Tenemos que ser espirituales, humildes e íntegros, y a darle para servir. Ahora, una vez que entonces, sin ver ningún requisito particular, nos acercamos a Dios para servirle, entonces entra el entrenamiento. El problema está que en muchas ocasiones el entrenamiento no es muy agradable. Dios tiene sus métodos. Número uno, tiene un método, el del aislamiento, el de la soledad. No soledad de que se queda solito, no, aislado. Te aíslas. ¿Se acuerda de Elías? ¿Qué es lo primero que hace Dios con Elías? Vete al arroyo de Querit. Aislamiento completo, ¿sí? Allá lo envía a la soledad del arroyo de Querit, y los únicos que lo acompañaban eran los cuervos. Ay, qué linda compañía. A lo mejor tapándose los ojos porque dicen que cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Pero el aislamiento, la soledad, y mi hermano, si no soportas, si no toleras un tiempo para estar a solas contigo mismo, quiere decir que hay muchas cosas que te falta por resolver en ti. Dices que no me aguanto ni yo solito. Híjole, Dios, yo tampoco, pero bueno. ¿Cuántos días, cuántas noches habrá pasado David en el campo a solas, cuidando ovejas, contemplando las estrellas, enfrentando las inclemencias del clima, frío, calor, con esos sentimientos de soledad? Yo recuerdo cuando terminé mi carrera profesional, me tocaba hacer mi servicio social y me mandaron a la sierra de Coahuila, en un pobladito
se llamaba El 5, no sé si había 6, pero... Y la primera noche, Dios santo, cuando salgo y veo las estrellas, unas estrellas que ni conocía que existían, sentí una soledad, un aislamiento tremendo, fuertísimo. ¿Y sabes qué? Te ves obligadamente impulsado a buscar a Dios. ¿Qué más tienes si no hay nadie? Puros animalitos durmiendo en un cuarto en donde cuajaban los quesos. Aislamiento. No lo veas como un castigo de Dios a veces, porque son los mejores momentos para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a depender de Él. El aislamiento. Número 2, podríamos llamarle la oscuridad, pero me refiero como el anonimato, donde fuera de reflectores, donde nadie te valora, nadie reconoce tu trabajo, tu esfuerzo. Ahí estaba, para David, nadie se fijaba, se habían olvidado de David. No recibía ni premios ni reconocimientos, ¿sí? Pero ahí, justo en donde nadie reconoce nuestro servicio, es donde se forja nuestro carácter. Ahí se forjó el carácter de David. Ni su papá se acordó de él cuando estaban buscando ungir a un rey. Es increíble. Otra forma, no solo el aislamiento y el anonimato o oscuridad, la monotonía. Me refiero a monotonía con que la rutina. Yo me considero, me jacto de ser una persona ordenada, me gusta ser muy ordenado, pero no me gusta la rutina. Inclusive normalmente tengo varias cosas en mi escritorio y trabajo en una, cosa que no es lo recomendable, y tengo que dejarlo y trabajo en otra. Y tengo que dejarlo y trabajo en otra cosa. A veces estoy trabajando en 2 cosas a la vez, porque la rutina me desespera. ¿Y cuántas ocasiones, no sé, debemos entender que en lo rutinario, en lo pequeño debemos ser fieles? Y a veces, ¿eso es todo lo que me están haciendo? O sea, nada más venir todos los días y ponerme en la puerta para recibir a la gente que viene por primera vez. ¿Es todo lo que quiere que yo esté haciendo, pastor? O sea, que no hay algo más importante para que yo haga. Sí. Estamos así, no sé. David tenía que hacer una y otra vez lo mismo, todos los días. Me imagino la rutina. Yo no conozco la rutina de un pastorcito de ovejas, pero yo me imagino esa rutina todos los días. Inclusive podía ser que en un momento dado no tuviera sentido ni propósito lo que estaba. Decir, ¿para qué hago todo esto? Si mi papá ni cuenta se da. Y además, ¿de qué sirve? Si mejor dejo las borreguitos ahí, son los que se hagan. A veces pensamos que tienen que ser grandes cosas. Y Dios, cuando dice, órale, trabaje, sencillo, rutina, en lo pequeño, y aprendemos, ¿sí? Pero también aprendemos cuando nos ubicamos en nuestra realidad. A veces espiritualizamos tanto las cosas que andamos como volando, como si el mundo fuera, no sé, porque pudiera parecer como que David se la pasaba muy tranquilo en su rutina, sí, dirías tú, oscuro, a solas, ¿no? Que nadie reconocía. Pero no dejes que las apariencias te engañen, porque, ay, qué papita la tenía David, cuidando ovejitas. Yo me lo imagino abajo de un árbol, con una guitarra, bueno, un arpa en aquel entonces, y cantando alabanzas a Dios. ¿Te gustaría? Dices, uy, qué papita la llevaba David. Pero observa lo que nos dice. ¿Se acuerda cuando están a punto de pelear David contra Goliat? Y David va con Saúl. El rey Saúl es quien debió haber enfrentado al gigante y no lo hizo. Y Saúl casi le dice, ¿sabes qué? Vayas a 1 Samuel 17, 34. Así como, pero si tú eres un chamaquito debilucho, güerito, bonachón, que no. Y mire lo que dice David. Esto era un día o una vida habitual de David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ay. Esa era su rutina. Me preocupa que a veces solemos pensar que lo que hacemos no tiene importancia.
pensamos que los demás la tienen, como dicen, papita, que no están. Yo me pregunto, ¿le habrá platicado a lo mejor David a alguien esos encuentros con los leones y con los osos? O a lo mejor hasta aquí apenas aquí lo sacó. Porque a veces tendemos a menospreciar. Recuerdo también hace algunos años estaba atendiendo un varón y le dije, vente, vámonos para afuera. Nos salimos a un café. Estábamos sentados este varón y yo. Él estaba sacando su frustración, tomándonos un café, y una hermana de la iglesia pasó y nos vio. Se detuvo a saludarme y me dice, ¡ay, qué vida tan suave llevan los pastores! Ok. Me daban ganas de decirle, siéntese aquí, mi hermanita, y atiéndalo. La verdad, vamos reconociendo, no le doy nombres, porque se enoja, no. Pero un tiempo después llegó la hermana a disculparse por lo que dijo. Yo creo que Dios le habló, no sé. Pero algunos piensan que la vida espiritual es algo irreal. Como que bueno, lo espiritual en la iglesia, pero lo demás acá en el trabajo ya no sé. Mira, mi hermano, espero que no me malentiendas. De veras, escúchame bien, porque no quiero que me malentiendas. Dios a mí nunca me ha cambiado una llanta ponchada. Y eso no me quita lo espiritual. Dios a mí nunca me ayudó a cambiarle los pañales a mis hijos. Nunca. Y eso no me quita lo espiritual. Dios no fue quien enfrentó a Goliat. Y no, por eso digo, tenga mucho cuidado, porque no estoy siendo hereje, no le estoy quitando. Pero pudo haberlo hecho en un instante. Un tronido de dedos de Dios y Goliat ya era historia. Pero fue David el que tuvo que hacerlo. La vida espiritual requiere que nos movamos, que accionemos, que luchemos, que venzamos la tentación, que luchemos en contra del cansancio, o a pesar del cansancio sigamos. A veces nos desesperamos como el pueblo de Dios, y déjame decirte otra verdad: Dios no tiene prisa. Dios no anda a las carreras. Tú y yo sí. Mira, Dios, es que ¿sabes qué? Mira, Dios, que te me voy, Dios, mira que te me voy. Ay, sí. Yo recuerdo haberle dicho a Dios en mis tiempos difíciles, decirle, Dios, ¿qué no te das cuenta que es que ya no puedo más? Y así como diciendo, ajá, a ver si es cierto. Y míreme, aquí estoy. A Dios no le corre prisa, ¿verdad? No le corre prisa. Y regresando tantito a la vida de Saúl, porque tenemos que amarrar, ya se me está acabando el tiempo. Después de que Saúl subió al trono, sus acciones y sus decisiones revelaron muy pronto que tristemente era un hombre egoísta, rencoroso, amargado, vengativo. Lo hundió. Acabó Saúl desconectado de la realidad y quedó descalificado. Lo vemos primero. Estaba en un combate, gana el combate. Eso está primero en Samuel 13. Gana el combate y quiere el pueblo sacrificar para darle gracias a Dios. El único que podía sacrificar era un sacerdote. Y se desespera y no espera a que Samuel llegue, y sacrifica sin Samuel. Ese es un acto de desobediencia que empezó a marcar la trayectoria de Saúl alejándose de Dios. Luego lo encontramos en el capítulo 14, si no mal recuerdo, de primero de Samuel, cuando lanza una maldición que va en contra de su propio hijo. Dice, maldito el que coma algo. Y se acuerda, Jonatán, el hijo, come miel, y dice que sus fuerzas fueron, su vigor le volvió. Y aún así digo, pues aunque sea mi hijo, tiene que morir. Y el pueblo tuvo que defender a Jonatán para que su propio padre no lo matara. Pero el colmo, el acabose, fue lo que leímos hace rato, que es primero de Samuel capítulo 15, cuando Dios le dice, derriba, derrota, consume, no dejes nada. Y ahí va Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, obedecí lo que Dios me dijo. Y es lo que ahorita yo le decía, obedecemos a medias. Mi hermano, no debemos ni podemos ser cristianos a medias. Cuando llega Samuel le dice, ¿qué hiciste? Lo que Dios me dijo. ¿Sabe qué me sorprende? Saúl estaba convencido que había obedecido. Hice lo que Dios me dijo.
Y dice Samuel, y ese, ve, está huyendo. ¿Y esos animalitos que hacen ruido ahí? Bueno, agarré lo mejorcito para Dios, para Dios, para Dios. ¿Y se acuerda qué le dice Samuel? Obedecer es mejor que sacrificio. Obedecer es mejor que sacrificio. No lo hizo. Ahora, lógicamente, Samuel lo exhorta y seguimos viendo una actitud egoísta, ensimismada de Saúl. Ahí en el capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado. Dice: parece que se arrepintió. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. En pocas palabras, mira, pido perdón, todo lo que tú quieras, pero no me hagas hacer el ridículo. Es lo que está pasando. Saúl está interesado en su imagen. No quiere que el pueblo se dé cuenta que desobedeció, que pecó y que viene el castigo, ¿sí? Versículo 26, Samuel le responde a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl, le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No dice más guapo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Sí, hombre, ya pues, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Samuel regresa, vemos la historia, pero le hace la última advertencia. Versículo 35, primero de Samuel 15, 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La trágica historia de Saúl no es lo que hizo, sino que nunca se arrepintió completamente de su pecado. Y ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué sigue? Si Saúl ya no es, entonces ¿qué? Samuel no sabe, Saúl tampoco, el pueblo tampoco. Pero Dios sí sabe. Y tú no sabrás qué sigue en tu vida y no sabrás qué se tiene que hacer, pero Dios sí sabe. Se nos pasa por alto, se nos olvida que Dios tiene todo bajo su control. Todo bajo su control. Y no solo eso, sabe también qué es lo mejor para nosotros. Pedimos que nos revele, que nos hable, que nos explique. Queremos saber anticipadamente todo, y eso no es fe. ¿Se acuerdan la definición de la fe en Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza, ¿sí? Lógicamente de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Y mi hermano, una verdad: cuando Dios falla, cuando yo fallo, Dios no me falla. Yo podría fallar, Él no. Si yo cambio, Dios no cambia. Cuando mi vida, no sé, es alterada por lo inesperado, nada de Dios se altera. Nada. Nada. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Saúl? Dios sabe exactamente lo que va a hacer. ¿Se acuerda? Ya tenía un varón conforme a su corazón. Ya lo tenía. Te voy a enviar, que le dijo a Samuel: ve a Belén, ahí está el próximo rey, ¿sí? Y por lo pronto, a pesar de que Dios le está diciendo: vete con Isaí a Belén, porque ahí te voy a nombrar, todavía váyase primero a Samuel 16:2, y Samuel sigue sin saber qué onda. ¿Cómo iré? Si Saúl se entera, me va a matar. ¿Y sabe qué me gusta? Cuando Dios no da explicaciones. ¿Cómo quisiera que Dios me explicara? Pero ¿sabes qué? Encuentro un aliento cuando Dios no se detiene ni a explicarme. Porque aquí podría decirle: no, mira, no te preocupes, tengo todo bajo control, Saúl no te va a hacer nada. Fíjese, ¿qué le dice? Dios haga de cuenta que Samuel no dijo nada. Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer.
y me ungirás al que yo te dijere. No, pero no me puedes decir de una vez. No eres tú así, yo así soy. No, pero de una vez, pues, a ver, ¿para qué le hacemos tanto? A ver, ¿por qué tanto teatro? Mejor de una vez dime y ya voy a saber exactamente. Yo podría haber llegado. A lo mejor Samuel se fue diciendo, me hubieras dicho desde un principio que era el Davidcito que estaba allá, hombre. Hubiera ido allá con las ovejas, lo hubiera ungido y ya me hubiera... ¿Por qué tanto? ¿Se fija? No tienes que ser muy inteligente para obedecer, ¿verdad? Eso me gusta. El profeta dice, por más torpe que yo sea, solo obedece, solo obedece. Y mientras todo esto está sucediendo, que está yendo Samuel con la familia, de su familia, tras bambalinas está David que ni sabe qué está pasando. ¿Cuántas cosas está Dios armando, orquestando? Y tú ni cuenta te das. Y estás doliéndote, sufriendo, o a lo mejor en tu rutina, frustrado por tu trabajo, por tus acciones, o porque no sales de lo que quieres salir. Y parece que nada. ¿Qué está haciendo David mientras? Trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dejan de hacer lo que tienen que hacer y dejan de servir en la iglesia precisamente? ¿Por qué? Porque al final de cuentas están esperando a que Dios les muestre qué es lo que sigue. David estaba trabajando un día como todos los demás. Y termino diciéndote, no te desesperes. No te desesperes. Sigue con tus responsabilidades, sigue con tus tareas, sigue con tu trabajo. Dios tiene el control y está armando lo que Él tiene para ti. No lo comprenderemos, no sabemos lo que Dios está haciendo, pero Él sí sabe lo que está haciendo. Él sí sabe lo que está haciendo. Y Él siempre va a estar buscando, lógicamente, cambiarnos y conformarnos a su imagen. Y tiene tu vida y mi vida bajo su control. No nos desesperemos, sirvamos a Dios y dejemos que Él nos habilite, pero involucrémonos en la vida de la iglesia como Él quiere que lo hagamos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta introducción en este personaje increíble, varón conforme a tu corazón, mi Dios. Como quisiéramos ser calificados por ti como tus amigos, como aquellos que podemos tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Habla nuestras vidas a partir de esta noche, Señor, con este ejemplo de David, mi Dios, y que podamos ser instruidos miércoles tras miércoles y llevados al propósito que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por tu favor, por tu misericordia, y te pido ahora, Señor, que tú vayas con tu pueblo. Donde quiera que ellos vayan, llévales con bien, protegiéndoles, guardándoles y mostrándote poderoso y dándoles esa certeza, aun y cuando no puedan ver lo que está sucediendo, que puedan caminar con la frente en alto, creyendo, mi Dios, que tú tienes sus vidas y sus circunstancias bajo tu control. Bendice tú, Señor, en el nombre de Jesús.